Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo. ¿Te pasó o te pasa que desde que llegaste a este nuevo país sentís como que no terminas de encajar o que estás en un constante estado de supervivencia, un sube y baja emocional? Y es que desde que llegamos no paramos. Estamos tratando de encontrar un lugar donde vivir, de encontrar empleo. Muchas veces empezamos trabajando en cosas que no tienen nada que ver con nuestro título original. Y sí, todas estas son cosas que yo misma viví cuando migré a Canadá. Y es que todos estos cambios que se dan cuando llegamos a un nuevo lugar con respecto al idioma y a tratar de entender la nueva cultura, genera lo que llamamos estrés aculturativo. Y este es el tema del cual vamos a estar hablando un poquito más hoy. Hola, soy Arami Galeano, soy psicoterapeuta registrada en Paraguay y Mental Health Counselor en Canadá. Migré hace 3 años y yo también recuerdo lo abrumador que se pueden sentir todos estos cambios. Entonces, entremos a entender un poquito más qué es esto del estrés aculturativo. Lo primero que es importante entender aquí es qué es la aculturación. Cuando hablamos de aculturación, hablamos del proceso de adaptarnos a una nueva cultura cuando nos mudamos a otro país. Y se hablan de que hay 4 resultados de la aculturación, 4 formas en las que esto se puede dar, en las cuales nos podemos aculturar. La primera es la asimilación, donde la gente deja de lado su cultura original y adopta completamente la nueva cultura. Esto solemos ver en gente de, por ejemplo, habla hispana, que cuando conoce a otros latinos realmente no quiere hablar más el idioma español, solamente se quiere comunicar en inglés, o que solamente sigue las tradiciones ya de su nuevo país y deja de lado sus tradiciones de su país originario. La segunda es la integración y esta es la ideal, porque aquí lo que se da es que combinamos lo mejor de ambas culturas. Logramos mantener nuestra identidad y nuestras tradiciones, pero también logramos participar activamente en la nueva cultura. La tercera es la separación, en la cual mantenemos nuestra cultura original y evitamos a toda costa interactuar con la nueva cultura. Aquí se forma casi como una burbuja alrededor de la persona que no quiere para nada, digamos, integrarse a esta nueva cultura o se cierra a todo esto nuevo que encuentra en este nuevo país y solamente quiere mantener lo suyo. Y por último está lo que es la marginación, en el cual la persona se siente completamente desconectada tanto de su cultura original como de la nueva cultura. De todo esto surge lo que llamamos el estrés aculturativo, que es ese estrés que se genera mientras nos estamos adaptando a una nueva cultura. Es importante entender que esto no viene de una cultura específica, o sea, no es que una cultura específica nos vaya a provocar esto, sino que surge de la interacción entre nuestra cultura originaria y la nueva cultura. Y el estrés aculturativo se divide también en 4 áreas. La primera es el estrés psicosocial, que implica toda la parte psicológica, emocional y social. El segundo es la discriminación, que tiene que ver con sentirnos discriminados o marginados o dejados de lado dentro de este nuevo país. El tercero es la nostalgia, extrañar a nuestros familiares, extrañar nuestro país de origen y estos sentimientos de tristeza que se van generando al llegar a un nuevo país por todas las pérdidas que se van dando. El último es el choque cultural, que tiene que ver con encontrarme con una cultura tan diferente a la mía, con una forma de hacer las cosas tan diferente que eso genera en mí como un shock. Por ejemplo, en mi cultura es normal saludar con un beso en la mejilla, pero en la cultura nueva es más común dar la mano. Esto puede generar confusión y hacerme sentir incómoda en situaciones sociales. O se puede ver también
respecto a las comidas, ¿no? Que nos cuesta encontrar alimentos de nuestro país de origen y no estamos pudiendo acostumbrarnos a lo que es la comida local, lo que puede hacer que incluso extrañemos más nuestro hogar y nos sintamos fuera de lugar. O al intentar entender cómo funciona todo el sistema de salud, cuando necesitamos ver a un médico, también a través de las interacciones sociales, cuando intentamos hacer amigos, pero las formas de socializar y las expectativas son diferentes, lo que nos puede llevar a malentendidos y a sentimientos de incluso más soledad y aislamiento. Hay varios factores que pueden influir en cómo nos adaptamos a esa nueva cultura. Pueden ser factores personales como nuestra personalidad, nivel de educación, habilidad con el idioma, nuestra edad y nuestro género. Pueden haber también factores culturales como qué tanta distancia cultural hay entre mi país de origen y el nuevo país y las políticas de este país receptor. O sea, no va a ser lo mismo que alguien de Latinoamérica se mude a un país norteamericano, por ejemplo, a que se mude a algún lugar de algún país asiático, ¿no? Porque la cultura cambia completamente. Y por último, el otro factor es el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo en el nuevo país? Eso también va a influir en cómo nos adaptamos. Obviamente, mientras más tiempo llevemos en ese país, más nos vamos a ir adaptando porque vamos a empezar a entender mejor cómo funcionan las cosas ahí. Obviamente, cuando recién llegamos, estamos todavía como un poco confundidos si de repente empezamos a ver y empezamos a comparar mucho también cómo se hacen las cosas en este nuevo país en comparación a cómo se hacían esas mismas cosas en mi país de origen. Todo este proceso puede traer diferentes tipos de efectos, como confusión y ansiedad, episodios de depresión, sentimientos de marginación, como sentirnos fuera de lugar. Incluso podemos llegar a tener síntomas físicos relacionados con el estrés. Y lo que más se ve en estos casos es la confusión sobre nuestra identidad, porque empezamos a aprender nuevas formas de hacer las cosas, empezamos a escuchar nuevas creencias y todo esto va a chocar con las creencias y las formas de hacer las cosas que yo ya tenía, que ya yo traía. Entonces, esto obviamente va a desestabilizar un poquito lo que es nuestra identidad y darnos esa oportunidad de reinventarnos en este nuevo lugar, de hacernos esa pregunta de, bueno, ¿qué cosas de este nuevo lugar me gustaría adaptar y qué cosas de mi lugar de origen me gustaría mantener y cómo hago para ir construyendo esta nueva identidad con cosas de mi pasado, pero a la vez cosas también de mi presente y de este nuevo lugar que es el que me está acogiendo. Entonces hablemos un poquito de qué estrategias podríamos llegar a utilizar para que todo este proceso se nos haga un poco más llevadero, no necesariamente fácil, porque no es fácil, pero para que se nos sea un poco más llevadero y que podamos integrarnos de la mejor manera a este nuevo país. En primer lugar, es importante mantener contacto con nuestra cultura de origen, no olvidar nuestras tradiciones y nuestras costumbres y, como les había dicho, tratar de evaluar qué cosas me gustaría mantener de mi país, de mi cultura, y qué cosas me gustaría adaptar de este nuevo lugar. Ahí entra el segundo o la segunda estrategia, que es participar en la nueva cultura. Abrir un poquito nuestra mente y permitirnos participar en alguna de las actividades locales, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso fue abrirme a ir a ver por primera vez lo que era un juego de hockey o un juego de béisbol, que son cosas que en mi país no existen. Y que al final me di cuenta de que, bueno, por ejemplo, en el caso del hockey es algo que disfruto mucho, el béisbol es algo que me aburre. Entonces, de esa manera, uno al permitirse probar nuevas cosas va viendo qué cosas sí me gustan y qué cosas puedo implementar
y qué cosas realmente no. En tercer lugar, es muy importante que podamos conectar con otros migrantes, compartir experiencias con otras personas que están viviendo lo mismo que nosotros. Puede ser muy enriquecedor porque nos hace darnos cuenta de que no estamos solos en esto. Obviamente es importante entender que cada experiencia va a ser única. Cada experiencia migrante es súper personal y está súper ligado a la historia y a la personalidad de cada uno. Sin embargo, muchas de estas vivencias y experiencias van a ser similares, y saber que hay otras personas pasando por lo mismo o que te pueden entender a otro nivel hacen que vayamos de a poquito sintiéndonos de nuevo en comunidad. Es muy importante que busquemos armar comunidad en los países nuevos a los que migramos, y para eso les aliento que busquen estos grupos, ya sea en Facebook, en Instagram, latinos en tal cosa, y uno puede encontrar grupos de lo que sea en cualquier lugar del mundo. Pero es también salir de ese lugar de esperar a que las cosas vengan a nosotros y entender que nosotros también nos tenemos que poner en un lugar activo de buscar esos espacios que nos puedan ayudar y enriquecer. Lo siguiente es ser muy compasivos con nosotros mismos. Recordar que lo que estamos viviendo no es fácil. Es un cambio enorme. Entonces, recordarnos cada día que lo que sea que estemos sintiendo está bien. Validarnos. Preguntarnos qué es lo que estamos necesitando en este momento. Y si eso es ayuda, buscar ayuda psicológica para poder enfrentar esto si me estoy dando cuenta de que ya no estoy pudiendo solo o sola. Lo siguiente que les voy a recomendar es que puedan tener un espacio para ustedes durante la semana, porque es normal que estemos en este constante modo de supervivencia, como en el piloto automático, porque estamos buscando trabajo o estamos estudiando, muchas veces estudiando y trabajando al mismo tiempo, adaptándonos a este nuevo lugar, y eso, como ya vimos aquí, genera mucho estrés y muchas emociones encontradas también. Entonces es importante que podamos agendarnos aunque sea unos 15 minutos durante la semana para nosotros y para poder explorar cuáles son las emociones que están ahí, cuáles son las cosas que me están generando estrés hoy en día. Si puedo hacer una lista sobre eso y poder separar cuáles de esas cosas que me están generando estrés son cosas que se pueden solucionar y cuáles son cosas que no se pueden solucionar. Para lo que se puede solucionar, tomo pasos concretos y me acerco a eso de manera activa para poder ver cómo solucionar esas cosas, y los problemas que no tengan solución, dejar de darles vuelta y dejar ir esas situaciones que no están bajo nuestro control. Dentro de este tiempo es también importante que te permitas sentir lo que sea que estés sintiendo, darle lugar a nuestras emociones, permitirnos sentirlas en nuestro cuerpo y tratar de identificar en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esa emoción. Algo que ayuda mucho en el momento de conectar con nuestras emociones es escribir lo que sea que estoy sintiendo en ese momento para poder bajarlo más y poder darle luz a eso y poder conectar mejor con esas emociones. Por último, te recuerdo que no estás solo, no estás sola en este viaje. Somos muchos los migrantes que vivimos situaciones muy similares, y que si te estás dando cuenta de que esto te está sobrellevando y que no estás pudiendo manejar todo esto solo o sola, busques ayuda profesional. Espero que esto les haya ayudado a entender un poquito mejor qué es lo que están sintiendo y a ponerle un nombre a eso. Les mando un abrazo y espero que tengan un buen resto de su día. Escúchanos en las plataformas de podcast y en latinshotmagazine.com. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido adicional. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo.